Hey, ¿qué onda, Airsoft Operators? Aquí Reno. Lo prometido es deuda, así que por fin les puedo traer los resultados del Censo Airsoft México 2015. Un poco de contexto: en el 2014 inició este ejercicio con muy pocos resultados porque pues, no hubo mucha participación. Sin embargo, decidí volver a repetirlo en el 2015, pero esta vez con mayor ayuda, gracias a Yolol de 350 FPS, gracias a Brian González de allá de Monterrey, a Rencor, a Art, a Diablo. Todos ellos, se me están yendo algunos, pero todos ellos hicieron posible el participar, el generar más información para este ejercicio. Y pues también gracias a todos esos equipos que se dieron el tiempo de contestar, que no era un formulario corto, a los líderes de equipo que presionaron a su gente para poder alimentar esta base de datos. Y pues bueno, por fin aquí tenemos los resultados y sin mayor preámbulo les voy a presentar el perfil del jugador de Airsoft del 2015. ¿Cómo es un Airsofter mexicano? Un jugador de Airsoft en México en promedio tiene entre 20 y 25 años. Los jugadores más jóvenes tienen entre 10 y 15 años de edad, mientras que los más grandes se encuentran entre los 41 y 50 años. De estos, la mitad dijo estar estudiando licenciatura o haberla terminado, y de este grupo, el 74% dijo tener formación en el campo de ingeniería o administración. El 76% cuenta con una fuente de ingresos propia. Pero no todos son hombres, también habemos mujeres. El 5% de las personas que practican Airsoft somos mujeres. Existen 2 réplicas por cada jugador en México. En total se registraron 1921 réplicas entre los 918 jugadores de los 57 equipos en México. Además, el 74% de los jugadores son legalmente solteros y el 78% no tienen hijos. En resumen, el jugador de Airsoft promedio en México es un hombre entre los 20 y 30 años de edad. No tiene hijos y no está casado. En pocas palabras, la generación millennial es la dominante. Y pues como vieron, a estos hipsters nos va a tocar encargarse del Airsoft durante un buen rato. La generación millennial es la predominante en el censo de Airsoft México. Y pues nos va a tocar darle apertura también a los Sentinels, que por cierto vienen muy interesados en esta actividad llamada Airsoft. En el censo no únicamente preguntamos sobre qué perfil tenían los jugadores en cada uno de los equipos existentes, sino también nos interesamos en el perfil del equipo mismo. En México yo siempre he escuchado unas leyendas sobre dónde empezó el Airsoft. Algunos dicen que empezó en Monterrey, otros dicen que empezó en el DF. La verdad es que no hay ningún registro que pueda decir a ciencia cierta dónde sucedió. Pero en esta ocasión pues no nos vamos a remitir a lo que se dice entre lenguas, sino a lo que nos dice el censo, que es lo más cercano a lo oficial o a lo registrado. De acuerdo al censo 2015, el equipo más antiguo es Veracruz, los Guerreros de Atlán. Este equipo fue fundado en el 2002, seguidos de Rage en Guanajuato. Después Club Deportivo Airsoft Morelia, ETAC y SAS Colima entre el 2006 y 2007. Y así hasta alcanzar un total de 57 equipos en todo México. Es importante recalcar que en 2014 nacieron 22 equipos y en 2015 otros 20 vieron la luz en la escena del Airsoft mexicano. La limitación de FPS es un tema recurrente en la comunidad de Airsoft. A menudo se pregunta cuál es el límite adecuado para cada una de las réplicas que utilizamos. En ese contexto decidimos que el censo era una oportunidad para saber qué límites maneja cada equipo y si estamos en el mismo canal respecto al uso de FPS. En esta situación catalogamos a las réplicas como primarias, secundarias y las de francotirador, que son las principales recurrentes o mencionadas en los debates. Para las réplicas secundarias, los FPS que más se permitieron entre equipos eran de 300 a 350 FPS. Respecto a las primarias, los límites adecuados más votados fueron 350 a 400 FPS, siendo para francotirador una opinión dividida entre 3 opciones: el jugar con francotirador de 450 a 500 FPS
de 500 FPS a 550 o no darle límite a este rol. Cada quien tiene su opinión y esto fue lo que el censo pudo recabar. En el CAM aprovechamos para saber qué equipos visitan, cuántas veces y ese tipo de información que nos ayuda a saber si realmente hay una comunidad o aún seguimos siendo equipos muy separados. De acuerdo al CAM, la mayoría de los equipos visitan de 1 a 3 equipos en todo el año. Estos equipos salen de su estado para visitar equipos amigos. Sin embargo, la otra gran mayoría de equipos dijo que nunca sale de su estado y solo juega localmente. Por otro lado, los equipos no únicamente se dedican a salir. Otra gran ventaja u otra gran forma de aportar a la comunidad es realizar eventos grandes o también llamados juegos de aniversario, donde se invitan con la excusa de celebrar otro año de existencia a equipos cercanos o equipos amigos para que vengan y jueguen ya sea 1 o 2 días, acampen y puedan tener una sana convivencia ese día en especial. Y aunque son muy pocos los equipos que realmente hacen aniversarios o hacen eventos grandes para toda la comunidad, es importante saber en qué fechas suceden para a futuro saber qué meses preferir para no intervenir entre los convivios que se realizan con el fin de aportar a la comunidad. Los equipos que sí realizan aniversarios o juegos grandes suelen hacerlo en mayo, marzo, septiembre o noviembre. Entonces ya saben, son o fechas preferentes para viajar o coordínense para que puedan realizar sus eventos simultáneamente o en fechas cercanas y que no choquen para que cada quien tenga su convivio deseado. Los Big Games dependen también de la audiencia o de la aglomeración de jugadores o practicantes del Airsoft en su región, o en su ciudad o en su estado. Son pocas veces las que se ha tomado el tema de regionalizar el Airsoft para saber dónde es más adecuado realizar estos eventos o dónde hay más presencia, dónde hay más oportunidad de tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta información es muy útil visto desde afuera, pues nosotros como jugadores únicamente podemos saber quiénes se encuentran cerca y qué tan factible es visitarlos seguido. Sin embargo, para alguien que quiere promocionar o comercializar cosas sobre el Airsoft, esta información le es muy útil y por ende le beneficia a la comunidad de Airsoft. Bajo esta lógica propongo ciertas regiones para el Airsoft. Estas no responden a estados, sino más bien aglomeraciones de jugadores de Airsoft en ciertas ciudades. La primera región que propongo es Occidente Bajío. La segunda es Centro Veracruz, seguido de Región Sur. Las regiones propuestas en el norte son Región Laguna, Región Chihuahua, Región Sonora Sur y Región Baja California. Estos fueron los resultados del CAM 2015. Los invito a responder el formulario del Censo Airsoft México 2016, aquí abajo en la descripción. Y también pueden consultar los resultados del 2015 por escrito en un link acá abajo, va a estar el documento. Gracias por visitar mi canal. Este ha sido el primer video, también gracias a Bulletproof, mi patrocinador. Síganlo en redes, está en Instagram, Facebook, muy buenas fotos. También los invito a suscribirse, si les gustó, denle me gusta, comenten, cualquier cosa es buena para ir mejorando. No olviden también que estoy en Facebook, Instagram y en Tumblr. Cada semana van a estar viendo una nueva entrada escrita sobre temas de milsim, prepper, camping, etc. Muchos temas hay para debatir o para compartir. Ahí los van a estar viendo, también comenten. Yo soy Reno y dime, mundo del Airsoft, ¿qué te parecieron los resultados del 2015?